tardes tengan todos ustedes el claustro académico de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público, directores generales, directores de línea, directores de la Escuela Nacional de Fiscales y demás funcionarios del Ministerio Público presentes, apreciados graduados, familiares presentes, señoras y señores. Este acto solemne de grado en esta ilustre Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público reviste por razones obvias, por solamente la solemnidad, la sobriedad dentro de la sencillez del mismo, una simbología muy particular para cada uno de nosotros, porque en la interpretación que pudiera yo tener, le da al estudio, a la investigación, a leer, a escribir, al intelecto, un valor, yo diría, insuperable. Aquí hay personas con las que he conversado que tienen de por sí como docentes una larga trayectoria previa a ser docente y pudieran estar haciendo otra cosa más rentable, entre comillas la palabra rentable, pero prefieren estar aquí con ustedes enseñando lo que ellos lograron previamente en su vida. Eso merece para mí un gran aplauso. Que pudieran, como dije, estar dedicados a otras cosas, incluso de su vida privada o profesional, pero le dedican parte de ese tiempo tan invalorable y precioso que puede tener el ser humano a enseñar. Es muy difícil enseñar. En lo personal me tocó en una época de mi vida fundar la cátedra de Derechos Humanos en la Policía de Caracas, cuando se fundó la Policía de Caracas. Era la época, yo ingresé a ser funcionario, inicialmente de abogado, de una comisión que no sé si existirá todavía, de la Cámara Municipal de Caracas, cuando Aristóbulo logra ser alcalde. Se llamaba Comisión de Seguridad Pública, a finales del año 1993. A principios de 1994, yo, por iniciativa nuestra, yo presento un proyecto de crear una oficina municipal de atención a los derechos humanos que cubriría el área metropolitana de Caracas y que realmente se convirtió en un referente nacional, porque allí llegaba y yo atendía gente de todo el país. Paralelo a eso, yo era abogado, consultor jurídico de la ONG Comisión Municipal de Italia, que dirigía el padre Matías Camino. Y en medio de toda esa entrega, de mi parte, estudiaba, recuerdo, una especialización en Derecho Penal en la antigua sede de la Santa María. Tuve la idea de fundar esa cátedra que fue aprobada y dar clases ahí durante casi 3 largos años. Y le digo que es bien complicado, es bien difícil, no es nada fácil. Ante un auditorio de personas ya graduadas de bachiller, en este caso no son graduados nada más de bachiller, son abogados, impartir clases. Merecen mi reconocimiento, mi valor, y al mismo tiempo, vean ustedes vamos a decir así, la parte que no son mundos paralelos, sino que se encuentran, ¿no? Los que, como ustedes, que son los graduados, teniendo también sus
vidas, sus profesiones, sus actividades. En este caso, me complace muchísimo que los más de 50 graduados, 11 me corrigen, sean fiscales del Ministerio Público, ¿no? Así. Eso también merece un aplauso. No solamente quedarse con vamos a decir, con la iniciativa de trabajar y ser fiscal del Ministerio Público, pero no, van más allá, quieren seguir estudiando, seguir aprendiendo. Y eso tiene que ser motivacional, y una instrucción que le doy a los directores generales y de línea presentes acá, para que nuestros fiscales ingresen, estudien en esta escuela, que tiene unos docentes tan preparados, tan formados y entregados a esta tarea. Inclusive, varios de los docentes que están aquí son fiscales, hacen la mano que son fiscales. Eso también merece un aplauso. También hay funcionarios que vienen del CCPC, eso es algo que tiene un valor tremendo, ¿no? Incluso la antigua PTJ, abogados que están dedicados a su ejercicio privado, pero que entregan ese tiempo aquí, y los que se han graduado igual, algunos pueden, me imagino como en efecto sucede, ¿no?, venir de funciones del ejercicio privado, ¿verdad? ¿Cuántos son del ejercicio privado? A ver, hacer la mano. Eso es muy importante, que abogados del ejercicio privado vengan acá, a esta Escuela Nacional de Fiscales. Eso significa que el Ministerio Público tiene un prestigio importante. O sea, decir yo me gradué de la Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público es una honra. Ustedes deben sentirse honrados, un honor de estar graduados acá, porque eso luego, cuando ustedes en su currículum, créanme que va a ser así, incluyan este título, de seguro eso va a tener un valor agregado. Y tiene que ser un ejemplo para los demás jóvenes, para los demás adultos que desean imitarlos a ustedes, seguir el ejemplo de ustedes. Decía la oradora que me antecedió la palabra en nombre de los estudiantes graduados, que fue duro para ustedes y de verdad para todos, o sea, graduarse en medio de una pandemia, una cuarentena. Vean ustedes que en esa época, y lo pueden atestiguar los directores y empleados, este Ministerio Público creo que fue la institución que más estuvo activa en medio de esa cuarentena. Impresionante. Por ejemplo, había instituciones que trabajaban presencialmente medio turno, una o dos veces a la semana. Que yo entiendo, había una situación terrible, pero es que el delito no cesa, no perdona. ¿Y quién es la víctima? El pueblo, la gente vulnerable, desamparada por las horas, que no tienen a nadie. Yo que vengo del ejercicio más, diría, primario de esta profesión, porque ser miembro de un comité de base, se llamaba así, Comité de Defensa de los Derechos Humanos, CDDH, en los años 70, estudiando en un liceo y en una universidad. En el caso mío no, porque fueron héroes ni nada, eso no era nada de ser héroe, sino que si tú eras miembro de una organización de izquierda, la llamada izquierda revolucionaria o la ultra izquierda, tú escogías en qué frente de masa militar. Por ejemplo, unos se iban al frente cultural, otros
caso en el frente estudiantil, pero porque era estudiante, ¿no? Me tocó presidir el centro de estudiantes, pero estaba esa parte del Movimiento Nacional de Derechos Humanos antes que existieran las ONG. El embrión aquí del Movimiento Nacional de Derechos Humanos fueron los comités de defensa de los derechos humanos, que fundaron organizaciones como el PRD de Ruptura, Partido de la Revolución Venezolana, Movimiento Político de Ruptura, Bandera Roja, Comité de Lucha Popular, CLP, Organización Revolucionaria, Liga Socialista, o sea, eran frentes armados clandestinos que tenían movimientos públicos de fachada para hacer trabajo de masa. Entonces, imagínense lo que implicaría para que cualquier ser humano de aquella época, hombres, mujeres, estudiantes, sindicalistas, lo que fuera, militar en un comité de defensa de derechos humanos. Primero, que éramos, voy a decirlo en sentido muy venezolano, muy coloquial, cuatro pelagados, pero hacíamos bulla, éramos aguerridos, pareciera que fuéramos como 100, como 200 en cada comité. Cuando yo estuve en Anzoátegui y luego en Mérida, luego en Caracas, por la mística entregada a esa tarea. Para financiarnos, recuerdo que agarramos un pote de refresco y lo tapábamos con papel para que no se viera la marca del refresco y recogíamos, o sea, era moneda en los semáforos, en las esquinas, se llamaba batida, imagínense, para financiar qué, para comprar un spray para pintar una pared, o imagínense, hoja, hasta multígrafo, teníamos que buscar, lograr tener, para defender los derechos humanos. Tienen que ver con este tema, porque todos aquí tenemos que ver con el derecho. Todos los que estamos aquí están graduados en materia vinculada al derecho. Pero qué difícil, ¿no? Es esta profesión. Y saber que progresivamente, ya uno siendo estudiante de derecho, lo que me tocó a mí lo tocó a muchos. O sea, yo no estoy hablando aquí de que fui alguien excepcional, pero créanme que no éramos tantos, pero hay testigos de lo que se sufrió en esa época, donde ni Amnistía Internacional decía nada, ni la ONU decía absolutamente nada. Obviamente menos organismos luego incipientes como la CIDH, la Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, menos luego la CPI, que nace posteriormente, ¿no? Nada de nada. Entonces la impunidad aquí fue absoluta. Ahora hubiera una cátedra sobre la historia de los derechos humanos en este país. Se lo subieron a la directora. Porque entonces aquí se instauró en los años 60 la figura de la desaparición forzada. Alguna gente cree que eso nació en Chile, en el Cono Sur, con Videla, Stroessner, Somoza, Centroamérica, Pinochet, no, señores. Eso pasó allí, en el Cono Sur, en los 70 y los 80, pero en Venezuela pasó en los años 60. La figura del desaparecido político, ni siquiera en la época nazi, porque en la época nazi era el exterminio, vamos a decir así. O sea, los exterminaban. No solamente a los judíos, nunca se habla de los soviéticos que fueron masacrados por los nazis fascistas, que finalmente el ejército soviético ganó. Fue quien derrotó al fascismo. Esa película de Hollywood, lo máximo que hicieron los americanos, los gringos, fueron lanzar una bomba que masacró a la población de Hiroshima y Nagasaki, si acaso. Pero la figura de la desaparición forzada como tal nace en Venezuela
para exterminar progresivamente a las fuerzas de apoyo a la insurgencia de izquierda que lideraban partidos como el Partido Comunista de Venezuela, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, luego escisiones del PCD como el PRD, FARC, que le dio Fabricio Ojeda o escisiones del MIR, como fueron Bandera Roja, entre otros. ¿Y qué ocurrió en ese tiempo? Que una persona, serialmente varias, eran detenidas, nunca habían, como ahora ocurre, que nosotros obligamos a los cuerpos policiales a que esa persona detenida esté previamente identificada, luego de una detención por un órgano auxiliar de justicia. Nosotros incluso decimos que en menos de 48 horas dieron si hay elementos que descubren el delito a la persona, ser entregada al Ministerio Público para ser procesado. ¿Cuál es el móvil de una desaparición forzada? Que en aquel momento todo el móvil era de carácter político, por ser campesinos que apoyaban a la izquierda, por ser estudiantes, por ser trabajadores, por ser intelectuales, ¿verdad? Simplemente eras detenido clandestinamente, de manera secreta, llevado a una estación de policía que tenía casas de seguridad que no eran ubicables, que no eran normalmente el local, aunque eran tan descarados que lo hacían muchas veces en la propia sede. El actual DIGESIN, anteriormente fue DIN, y previamente CIFA, Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada. En la sede del CIFA, por ejemplo, mataron a Fabricio Ojeda, lo torturaron y lo ahorcaron y luego lo sentaron y dijeron que él se suicidó con una cortina. Una cosa totalmente inmoral, porque fue un doble crimen. Al decir que se suicidó, no hubo preso, ni uno solo. La orden de matar a Fabricio Ojeda la dio Raúl León. Sin duda. Fabricio Ojeda era presidente de la Junta Patriótica, el diputado más votado en Venezuela, un líder de gran prestigio, evolucionó de ser un socialdemócrata de la al antiguo URD y presidir la Junta Patriótica a ser se adhirió a la Revolución Cubana, de hecho se entrenó militarmente en Cuba, renunció a ser diputado del Congreso y se fue públicamente a la guerrilla. Al ser detenido, luego de una delación en Caracas, debió haber sido procesado y sus derechos humanos respetados. No. La orden fue matar, como en efecto ocurrió. Pero esos asesinatos selectivos, que fueron muchos, a la par de ellos estaban los asesinatos de estudiantes en manifestaciones en la calle. Pónganse ustedes que uno puede repeler una manifestación de convertirse en violento, pero si van caminando en una calle gritando consignas, con una pancarta, eso no tiene ni por qué ser repetido. Pueden estar las fuerzas de seguridad atentas con el principio progresivo y diferenciado de la fuerza, que ya existía, porque en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿verdad?, estaba establecido el respeto al derecho humano a la vida, etcétera, entre otros, a la libertad. Están allí esos artículos. Se firmó eso el 10 de diciembre de 1948. Por eso ese día es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Pero en este país
aprobada la Constitución de 1961, redactada por un bufete de abogados, no fue discutida por el pueblo para nada. Busquen ese adefesio. Ahí habrá unos 3 artículos sobre los derechos humanos, si acaso. Entre ellos, bueno, el derecho a la vida, o sea, el derecho creo que a la libertad personal. El derecho político, solo el derecho a votar, y lo colocaban como algo obligatorio. Imagínate, era obligado a votar. Hasta ahí. No había leyes subsidiarias posteriores a esos artículos. Pero lo más insólito es que aprobada esa Constitución suspendieron las garantías constitucionales. Por lo tanto, podía la policía, durante todo el periodo de Raúl León, ingresar a una casa, llevarse quien le diera la gana, sin orden judicial de ningún tipo, y hasta matarla, porque el derecho humano a la vida también, que es algo inalienable, un derecho natural. Hay derechos humanos naturales. La persona nace con esos derechos. El principal es el derecho humano a la vida. Bueno, eso aquí fue letra muerta durante toda esa época que cubrió del año 60 al año 70. Un exterminio del campesinado que ustedes no tienen idea. Se quedó la figura de matar a una persona previamente detenida, que se daba por desaparecida, porque eran detenidos sin una orden judicial, sin que estuviese en la estación de policía previamente a la detención. Los familiares iban desesperados a buscar a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, esposas, ¿y qué le decían a la policía? No, es que fulano no está detenido, aquí no hay registro. Obviamente ese era el móvil, que no hubiese registro. Y luego, ¿qué pasaba con esa persona? Simplemente era asesinada y ya. Se calculan 3.000 personas que pudieron haber sido asesinadas de esa manera. 5.000 ejecutadas extrajudicialmente, 50.000 llevadas a tribunales, prácticamente todos militares, sin que hubiese un juicio justo. Entonces, ustedes tienen que entender que graduarse y las especializaciones que tienen ustedes es un gran compromiso para que hechos como ese jamás vuelvan a ocurrir en este país. Porque si se creyó que eso podía culminar con la llamada política de pacificación que inició Rafael Caldera, mentira podrida, eso continuó. Tan es así que hay casos célebres, por ejemplo, cuando Rafael Caldera, allanamientos a la UCB y a la Universidad de los Andes, que fueron cerradas con tanquetas militares. La desaparición forzada de Noel Rodríguez, nacido en Margarita pero criado en el Tigre, desaparecido en el año 73 y reaparecido en el año 2013, 40 años después, previamente detenido por el TIM, el antiguo TIM, ya no era CIFA, sino TIM. Se lo llevan al Teatro de Operaciones Antiguerrillero de Cocoyar, que era uno de los centros para torturar y desaparecer personas. Y luego aparecieron sus restos, lamentablemente, en el cementerio del sur. Su madre está viva aún, está a punto de ir ya con 100 años, Zenaida Rodríguez de Mata. O Zenaida Mata de Rodríguez, vive en el Tigre. Pero luego, con Carlos Andrés Niebla, él se aprovechó del secuestro de William Frank para acabar con todo el movimiento insurgente de masa, de sindicatos, estudiantiles, y plenó todas las cárceles de presos políticos. Y el caso más aberrado, que fue una orden de Carlos Andrés, no hay duda,
matar a quién, a Jorge Rodríguez, padre. Porque las torturas cuales le aplicaron a Jorge Rodríguez, padre, no fueron normales, fueron 3 días de tortura hasta que muere de un ataque al corazón. Sale Octavio de Paz diciendo, fumándose un cigarrillo, que Jorge Rodríguez murió de muerte natural, le dio un infarto. Claro que le dio un infarto, por la paliza que le dieron previamente, le desprendieron el riñón, un hígado, eso está. ¿Cuántos presos por todos estos casos? Simularon fue tan agarrado lo de Jorge Rodríguez que simularon un juicio y los tipos, por vamos a calificar aquí, un homicidio calificado, agravado, que merecía 30 años de cárcel, porque en aquella época también existía la pena de 30 años, si mal no me equivoco. Lo que hicieron fue un aguaje un simulacro de juicio y estuvieron 5 años detenidos, un homicidio. Pero el verdadero autor material del hecho, que se llama Henry López Cisco, nunca lo tocaron, porque ese era el super torturador que luego apareció en las masacres de Yumari, de Lamparo y de Cantauso. Tremendo monstruo. O sea, el tipo se ultragraduó de criminal serial. ¿Y dónde está este señor? En Estados Unidos. Lo hemos requerido. Es más, yo quisiera que reactivaran ese caso, por favor. El de Henry López Cisco, porque él vive tranquilamente entre Costa Rica y Estados Unidos, así sea moralmente. Vamos a solicitarle a Interpol nuevamente la requisitoria para que este sujeto pague por todas esas masacres donde él fue condecorado por los gobiernos de la época por haber sido el asesino de todas estas personas. La masacre de Cantabria mataron a 24 bombardeados. Aviones Bronco y Canberra lanzaron 1000 fieras armadas. ¿Para qué? Para masacrar a 24 personas que están dormidas, porque ese ataque fue a las 5 de la mañana. Y gobernaba un social cristiano, el que llaman el presidente bueno, que es el presidente bueno, ese señor, Luis Herrera Carlos, que se la tiraba de bueno. Eso era una propaganda que le hicieron porque salía con una muchacha de la campaña, una señora pobre, creo, no, yo dormí en su casa, son mentiras. ¿Me acuerdan de esa propaganda? ¿Ah? ¿Tú crees que mi Herrera, ese gordito, iba a estar durmiendo en el piso en esa casa? Pero él apareció, no, estuve durmiendo. Bueno, y él ganó la presidencia y dice, pues así sería Venezuela, así sería en aquella época, que este ignorante, que fue uno de los peores, porque dicen que dormían, créanme, o sea, en paz de casa, pero 3 días durmiendo. Era su obesidad mórbida, o sea, no podía ir a trabajar el tipo. Entonces le delegó todo el poder a esbirros, a criminales, a ladrones. Y una de las masacres, una de sus grandes obras fue esa masacre, la de Cantabria, donde él salió declarando, diciendo que estos eran unos asesinos que iban a matar gente en Cantabria, que no sé qué. Era una reunión que iban a hacer. Imagínense una reunión clandestina que iba a ocurrir ahí había mujeres embarazadas, estudiantes, y los bombardearon y los mataron. Ni un solo preso, pequeño. Y eso no fue en los años 40, eso ya era el 4 de octubre de 1982, o sea, ya estamos en los años 80. Ni una investigación internacional, nada. Luego con Lucinchi, bueno, 2 masacres seguidas, la de Yumare y la de Lamparo, igualitas, parecidas a esta que estoy mencionando. En una mueren 9, en otra creo que fueron 12, quedan 2 vivos, la de Lamparo
que fueron los que contaron todo. El padre Matías Carmuña alojó primero en su parroquia y luego logró que se asilaran en México, porque fueron los sobrevivientes que contaron que eso no fue ningún enfrentamiento armado, que eso fue una masacre. Estaban unos campesinos haciendo un sancocho a la orilla de un río, y para simular que eran guerrilleros y que los terratenientes de la zona justificasen el pago de la extorsión que le hacían todos estos militares de la época y policía, decían, bueno, mira, la guerrilla está operando aquí, estos muertos 9 guerrilleros, 12 guerrilleros, y eran simplemente unos aldeanos que estaban allí. La tristemente célebre masacre de la Amparo. Y la macro masacre, la madre de la masacre fue la del Caracazo. ¿Qué peso hubo por eso? Y te lo del Valle Negro salió hablando héroe nacional. Carlos Andrés Pérez dijo que eran unos castros comunistas. Y créanme que ahí hay imágenes de niños de 9, 12 años asesinados en el piso con un pan en la mano. No sé si han visto esa imagen. En las escaleras de Petare, en el río Guaire, flotaron cadáveres. Ellos dan como cifra oficial, imagínense, tuvieron la desfachatez de decir que fueron solo, si mal no me equivoco, 267, solamente. Ya solamente, o sea, 267 es algo monstruoso, pero es que no fueron 267. Ahí se calcula que pudieron haber muerto, en un aproximado que ONG de la época hicieron, me corrige Diana, 3.000 víctimas, porque los sucesos de, vamos a decir, de que la gente sale a la calle a protestar y ponte tú que llegaron a saquear algunos comercios, muy pocos, sobre todo en Guarena y Caracas, pero créanme que fueron muy pocos. 27 de febrero y 28, pero es que la masacre fueron prácticamente todas las primeras semanas de marzo, cuando no había ninguna acción en la calle. Pregúntenme ustedes cuántos presos hay por eso, cuántos presos hubo. Es que no hay uno. Van a venir entonces a hablar de la historia de los derechos humanos. Ustedes tienen la obligación, como graduados, como docentes, tener claro todo esto. Entonces se inaugura un nuevo momento, y eso hay que reconocérselo eternamente a Hugo Chávez, siendo un militar que viene de la Fuerza Armada, que lideró una rebelión militar. Él apoyó de manera incondicional que la Constitución del año 99 estuviese el título 3 de los derechos humanos. Me honré ser el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de esa Asamblea Constituyente que redactó, que organizó ese título. No hay un título similar en el planeta, créanme. Hubo una réplica en Ecuador y Bolivia, cuando las constituciones de ambos países fueron nuevamente firmadas y aprobadas, de colocar algo parecido a lo que aquí nosotros hicimos. Pero entonces eso significa que fue o es una constitución ejemplar, emblemática, paradigmática en esta materia. Por eso nosotros no podemos permitir, como docentes, como graduados, como funcionarios del Ministerio Público, que luego de todas estas luchas que las he resumido de una manera sumamente breve, con tantos mártires que quedaron en el camino, tantos héroes que lo dieron todo a cambio de nada, su vida, lo más preciado, abandonaron familia, hogares, la comodidad de todo lo que ustedes pueden imaginarse, por un sueño, por un ideal, por la patria. Que venga ahora y se acepte, por ejemplo, que exista las violaciones a derechos humanos por parte de funcionarios policiales o militares. Ha bajado, yo he dicho, los índices de
violaciones de derechos humanos conocido de manera clásica como la violación del derecho a la vida, la integridad física. Claro que sí, eso está en la cifra, disminuido, pero yo he alertado que el funcionario policial particularmente ha montado a la extorsión en Alcabalas. Fantasmas, no las conocidas ya. Las que de pronto aparecen de la nada con 4 tonos que ponen en la calle o en la esquina o en un semáforo. ¿Eh? O algo peor, el allanamiento sin orden judicial, sin presencia de fiscales, a viviendas de humildes moradores, de comerciantes o lo que fuese, para simplemente robar lo que allí hay. O sea, la denuncia tiene que hacerse en un momento, en tiempo real. Por eso yo, no sé si ustedes recuerdan, creo que fue hace 2 años, en varios programas de televisión yo dije que tenían que grabar. No sé si ustedes recuerdan eso. Sí. Eso se me ocurrió en un programa de televisión. Yo digo, bueno, graben a esas malhechores que están haciendo esa actividad ilegal, porque eso es un documento y es un medio de prueba. Es un medio de prueba para iniciar una investigación y llegar a la responsabilidad. Entonces, fíjense, ahora yo he dicho que graben al que está grabando, porque muchas veces al que está grabando viene el funcionario policial y le rompe el teléfono. Entonces, imagínense que habrá que ver una fila de gente grabando. pero ¿cómo hacemos entonces? Porque es que van por lo malo. ¿Sabe qué cosa es fea? Que una persona inocente que no ha hecho nada lo siembra. Qué cosa tan terrible. ¿Ah? Le siembran droga, le siembran cualquier cosa. Le desgracian la vida a esa persona. Por eso yo pido, yo exijo a todo el funcionariado nuestro, fiscales, directores, lo que fuera, hasta el más modesto de nuestros funcionarios, yo les exijo que investiguen. No, que le encontramos no sé cuántos kilos de no sé qué. Tranquila, no hay problema. Aquí no estamos en una presentación, ¿cómo se llamaría eso? Bueno, lamentablemente o afortunadamente para nosotros, este trabajo es bien arduo, bien fuerte, bien, diría, tiene un grado de ética y de moralidad realmente infinita. Es algo fuera de serie, según mi opinión. Pertenecer al hoy orgulloso y honroso Ministerio Público de Venezuela. En esta institución hoy clave para la democracia participativa y protagónico de este país. Larga vida al Ministerio Público. Muchas gracias.